Hola amigos de La Habana y de sus historias escondidas. Señores, discúlpenme porque la verdad es que estaba ahí un poco entretenido, pero sucede que yo soy un curioso crónico, pero estoy seguro que me van a agradecer mi curiosidad porque enseguida les voy a contar lo que acabo de aprender ahora mismo. Les voy a contar acerca de cómo funcionan estos artefactos casi mágicos que desde tiempos inmemoriales están aquí, dejando plasmados en un papel la imagen de aquellos que deciden visitar el Capitolio de nuestra ciudad, el Capitolio Nacional. Sí, señor, y se los voy a contar aquí en esto que está comenzando y que se llama, ¿cómo me lo contaron? Ahí va. Perdóname que te diga. Amigos, según me han contado casi desde que existe el Capitolio, están acá estos fotógrafos minuteros, como ellos mismos se hacen llamar. Estos hombres son parte importante de la vida y de la historia de este lugar. En un principio eran chinos y cubanos los que estaban acá enfrascados en una feroz lucha y en una feroz competencia por captar toda la clientela de los alrededores. Hoy solo son unos cuantos cubanos los que están aquí con sus cámaras que logran captar, revelar e imprimir una fotografía en cuestión de minutos. Pero ¿cómo lo logran? ¿Cuál es la magia? El proceso es todo un arte, lograrlo es bastante difícil. El fotógrafo coloca su objetivo en el pedacito de Capitolio que ha escogido, le arregla algún detalle de la ropa si es preciso y después le pide que no se mueva. Destapa el lente de la cámara, cuenta 10 segundos y pasados estos lo vuelve a tapar. Dentro de la cámara hay dos cubeticas, una con revelador y la otra con fijador. Introduce su mano por la manga de la cámara y coloca el papel donde ha quedado en negativo la imagen en el revelador. Pasado un minuto lo pasa a la otra cubetica, la cubetica del fijador. Cuando saca la foto casi está terminado el proceso, lo seca con una pequeña toallita y solo falta llevarla a positivo. ¿Cómo logra esto? Pues colocando el papel en una tablita que hay acá frente a la cámara y con un lente de acercamiento lo logra. Ya está lista la fotografía. Mire, si usted se fija, muchos de los que hoy se hacen fotografiar por nuestros tradicionales fotógrafos llevan consigo potentes y modernísimas cámaras digitales. ¿Qué pasa? Que al igual que antes, ningún guajiro podía pasar por La Habana sin llevar consigo la foto del Capitolio. Hoy son personas de todo el mundo los que no quieren dejar pasar la oportunidad de llevarse a sus países un recuerdo de esta tradición habanera, la fotografía minutera. Amigos míos, y creo que ya es hora de que vayamos pasando a nuestro tema de hoy, que no es otro que esta imponente edificación que tengo a mis espaldas, el Capitolio habanero, lugar que hace muchísimos años albergó al Senado y a la Cámara de Representantes de nuestra República y que hoy, desde hace ya algún tiempo, es la sede del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, además de tener una extensa área dedicada a ser visitada. Y ahora, La fantasía. no caben dudas de que esta edificación es posiblemente una de las más imponentes y visitadas de nuestra ciudad. Pero amigos míos, contemos un poco acerca de su construcción, que es una historia llena de chanchullos y curiosidades. En uno de nuestros programas anteriores ya contamos que a principios del siglo XIX por acá, por esta zona, se encontraba un jardín botánico, pero el gobierno español decide trasladar este jardín botánico hacia donde hoy se encuentra la Quinta de los Molinos y aquí se construye la estación de Villanueva. Pero a finales de este mismo siglo esta zona ya había adquirido gran importancia, por lo que el gobierno quería sacar de aquí la estación de Villanueva. Esto no sucede hasta el año 1910, año en que el gobierno, en un negocio fraudulento, entrega a la empresa de Ferrocarriles Unidos los terrenos del viejo Arsenal y recibe a cambio los terrenos de la estación de Villanueva, donde se debía construir el Palacio Presidencial. Y en este momento comienza la historia de la construcción del Capitolio, que en un inicio tenía un presupuesto de $1 millón de pesos. Pero al asumir la presidencia Menocal, este hombre detiene las obras porque él quería construir el Palacio de Gobierno en la Quinta de los Molinos y dejar este sitio para el legislativo. Esto, por supuesto, provocó que hubiera que hacer cambios en el proyecto inicial. Pero lo más curioso de todo fue que hubo que dinamitar la cúpula que ya estaba construida y que pesaba nada más y nada menos que 1.200 toneladas. Tremendo despilfarro, ¿no le parece? En el año 1917 se reanudan las obras, pero solo 2 años después se detienen nuevamente por falta de dinero.
Así fue quedando en el olvido el Capitolio hasta que en el año 1921 el presidente Alfredo Zayas detiene las obras definitivamente. Fue solo en el año 1925 que comenzaron a soplar nuevos aires para la construcción del Capitolio. Esto fue con la llegada al gobierno de Gerardo Machado. Como bien dice mi amigo Ciro Bianchi, las dictaduras en nuestro país también lo han sido de hormigón armado. Y por supuesto que con Machado no pasó de manera diferente. Él quiso modernizar nuestra ciudad y en buena medida el país. Se encontraba Machado con un Capitolio a medio hacer y prácticamente en ruinas. Entonces se convocaron a los mejores arquitectos de la época y la parte material fue asumida por Purdy and Henderson, unos contratistas norteamericanos que habían hecho buenos negocios en nuestro país con la construcción de la lonja del comercio, del Hotel Nacional y de los centros gallegos y asturianos. Maestro, ¿cómo tú? Lo veo un poco agitado. Que son 55 escalones y 40 años. Yo veo que falta un poquito de aire. Usted mire, respire tranquilo y iba a contar una cosa, pero dígame, ¿qué hacemos? Ya usted y yo. Sí. ¿Entramos? Entramos. Mira, Ciro, este es brillante. Sí. Pero ya de esto hablamos. Es la réplica del brillante. Pero hablamos de eso ya en otro programa. Sí, pero te quería contar otra historia relacionada con eso. Ahora, este diamante tiene mala suerte porque perteneció a una de las coronas del último zar de Rusia, que fue asesinado junto con toda su familia. La duquesa que lo sacó de Rusia y lo llevó a París murió poco después de haberlo vendido. El ruso que participó en el negocio como intermediario entre la duquesa que tenía el brillante y Estefano, tiene un duelo y queda ciego. Y el mismo Estefano, cuando llega a Cuba, se encuentra que no puede vender el brillante, que no tiene comprador para el brillante, y las cosas empiezan a ir de mal en peor, hasta que tiene que empeñarlo en 4.000 pesos. Logra recuperarlo, pero sufrió asalto, sufrió un intento de secuestro, es decir, que el brillante tenía mala suerte hasta que por fin se lo pudo vender a Carlos Miguel de Céspedes, que decidió ponerlo aquí para marcar el kilómetro cero de la carretera central de la isla. O sea, que estaba como un tanto maldecido el brillante. Sí, parece que tenía mala suerte. Y con todas esas historias que me estás contando, ¿no le traerá mala suerte el brillante al Capitolio? No, yo creo que no. Yo creo que la mala suerte del brillante se congeló en el camino. Además, acuérdate que esta es una réplica, este no es el original. Quería decirte una cosa. ¿Tú has oído hablar de Manuel Parra? Ciro, nunca lo había oído mencionar. No es lógico porque Manuel Parra no es un personaje de la historia de Cuba, ni tampoco es uno de los tantos cuatreros y ladrones que pasaron por la Cámara y el Senado durante la República. Manuel Parra es esa gente que los antropólogos llaman gente sin historia y que sin embargo tienen una historia muy interesante que contar, pero te la cuento en otro lugar, vamos avanzando. Andando. Ciro, lo cierto es que para donde quiera que uno mire aquí es imponente lo que se ve. Imponente, ¿no? Esta es la escalera de honor del Capitolio. Ya. Bueno, no, te estaba hablando de Manuel Parra. Manuel Parra es un hombre que trabajaba en el Capitolio desde el mismo momento que se empezó la construcción del Capitolio. Y por una razón u otra, Carlos Miguel de Céspedes, que era el ministro de Obras Públicas de Machado, o se fijó en él, o se lo recomendaron, no sé. La cuestión es que cuando ya el Capitolio pasa a manos de Carlos Manuel de Céspedes para su entrega al Estado, Parra se queda trabajando en el Capitolio como guardalmacén. ¿Qué pasa? Que viene el año 33, cae Machado, Carlos Manuel de Céspedes, que es el presidente provisional, disuelve el Congreso y todos los empleados del Capitolio son lanzados a la calle, se quedan cesantes, no existía ya el Congreso. Pero el único que se queda aquí es Manuel Parra.
que se quede en su puesto de guardia almacén cuidando los tesoros que había en el almacén del Capitolio. Y fue tanta la fidelidad de Parra por su trabajo que en una oportunidad en que lo dejan cesante 3 meses, Parra no dejó de venir un solo día custodiando lo que había en el almacén del Capitolio, donde estaba, entre otras cosas, la famosa vajilla del Capitolio, que era valiosísima. Déjame decirte una cosa que es interesante. Los cuerpos colegisladores, el Senado y la Cámara, se reúnen por primera vez en este edificio, porque anteriormente habían estado en edificios diferentes. Todos esos empleados de estas dependencias vinieron a trabajar al Capitolio. Y se cuenta, que fueron cesanteados en el 33, se cuenta que el cuidado que tenían con la limpieza y los mantenimientos del Capitolio eran verdaderamente extraordinarios, porque el criterio era de que tenía que brillar como el primer día lo que a la República le había costado 17 millones de pesos. Es decir, el sentido de pertenencia y el sentido de propiedad que sentían sobre el edificio, ¿no? Ahora, ¿qué pasa después? Viene el 33, se disuelve el Congreso, queda Parra solo como empleado del Capitolio cuidando el almacén. Parra, sin embargo, no puede impedir que Batista, cuando coge la presidencia en el 40, se lleve la mitad de la vajilla del Capitolio para el Palacio Presidencial. Sí, pues Batista se las traía y se las llevaba también, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa aquí? Por aquí pasan los tribunales de sanciones, instituidos por el gobierno de Grau. El Ministerio del Trabajo, que es una creación, no existía antes de Grau, el Ministerio del Trabajo, se crea por primera vez el Ministerio del Trabajo. Y después con Mendieta se instala aquí el Consejo de Estado. Y ahí empezó la destrucción del Capitolio, porque ahí se perdieron máquinas de escribir, se perdieron ventiladores, se perdieron libros de la biblioteca, y la cosa llegó a extremo cuando empezaron a robarse las bisagras de bronce de las grandes puertas del Capitolio, y entonces el jefe de mantenimiento ordenó que se remacharan las cabezas de los tornillos para que con un destornillador no se pudieran llevar. Ahí empezó, se perdieron bancos del Salón de los Pasos Perdidos, en fin, fue el acabose. Pero lo más curioso del caso es que en ese periodo, entre el 33 y el 36, se autoriza que en el 4º piso hubiera una vidriera de apuntaciones. No, espera. En el Congreso de la República, una vidriera, pero de apuntar los números de la bolita. Sí, señor. Sí, en el Palacio de las Leyes. Una cosa que estaba prohibida, pero que aquí se autorizó a un individuo a poner una vidriera de apuntaciones en el 4º piso. Cuando se restituye el Congreso, cuando en el 36 gana Miguel Mariano Gómez las elecciones y vuelve a funcionar el Congreso, vuelve a reunirse, le dicen al hombre que se tiene que ir. Y entonces el hombre se indigna, protesta porque él había pagado 400 pesos por ese espacio y él se consideraba con derechos suficientes. Y entonces me pregunta, bueno, sí me voy, ¿y quién me devuelve mi dinero? Y entonces le dijeron, y eso no es mentira, esto está en la historia. Pregúntale a la Estatua de la República a ver quién te lo va a devolver. Por supuesto, el hombre se tuvo que ir sin que devolviera su dinero y tuvo que quitar la vidriera de apuntaciones. Pero cosas como esa pasaron aquí en el Capitolio. Son mil historias de verdad. Ciro, buenísimas estas historias que me has contado. No, y hay muchas más, más. Ya hoy no da tiempo. No, pero podemos volver la semana que viene, si te parece, y seguimos hablando del Capitolio. A mí me parece una idea fenomenal. Amigo mío, ya usted lo escuchó. La próxima semana estaremos nuevamente por acá para conocer un poco más acerca de la historia del Capitolio Nacional, del Capitolio de la ciudad de La Habana. Yo, como siempre, lo invito para que dentro de 7 días nos encontremos y juntos salgamos a buscarle los colores a la historia. Usted, don Ciro Bianchi, y yo, Jorge Ferdecasa. Chao. Vamos por aquí.